grabar. Bueno, habíamos terminado de ver esto la clase pasada y habíamos iniciado la C de circulación, que es un tema que a mí me parece que es súper importante, porque habíamos dicho que los grandes problemas del posquirúrgico inmediato estaban relacionados con la vía aérea y con la capacidad o incapacidad de la entrada de aire del paciente, que es lo primero que tenemos que chequear y asegurar. La respiración, consecuentemente la oxigenación y la ventilación, que es la salida de dióxido de carbono, ¿sí? Que es tan grave que no salga dióxido de carbono como que no entre oxígeno, ¿sí? O que no se pueda producir el intercambio gaseoso por alguna cuestión. En este caso, básicamente, se trata de cuestiones mecánicas cuando hablamos de la vía aérea, pero también se puede tratar de cuestiones que hagan al patrón respiratorio. Ustedes tienen que evaluar tanto la permeabilidad y sostén de la vía aérea, es decir, que el paciente ustedes lo acomoden para que respire bien, dicho en otras palabras, y efectivamente el paciente pueda sostener esa posición y respirar bien, o de lo contrario pueden utilizar un dispositivo para sostener la lengua en su lugar, que es la cánula de Guedel o cánula de Mayo, y después, una vez que está asegurada la entrada y salida de aire, ahí pasamos a ocultarlo al paciente y ver si esa entrada y salida de aire es simétrica en ambos pulmones, o si tenemos algún tipo de sibilancia, algún tipo de broncoespasmo, alguna zona del pulmón que no ventile en forma simétrica. Nosotros no vamos a hacer diagnóstico de enfermedad pulmonar, pero sí vamos a hacer diagnóstico en relación con la simetría de la entrada de aire. Y también tenemos una descripción de los patrones respiratorios que el paciente puede tener, que pueden estar alterados por cuestiones pulmonares, pueden estar alterados por los anestésicos que se usaron durante la cirugía, o pueden estar alterados por cuestiones centrales, del sistema nervioso central, ¿sí? En más o en menos. Siempre piensen que el paciente puede tener una bradipnea o una taquipnea de origen central, relacionada con un montón de causas, ¿sí? Pero ustedes lo que tienen que ir a evaluar en este primer momento, en esta primera aproximación al ABCD del paciente, es justamente cómo respira. Si esa respiración es adecuada, si es eficiente. Luego que terminamos de asegurarnos de que realmente el paciente tiene una vía aérea permeable y sostenible, y que además respira en forma eficiente, a esto lo podemos complementar, obviamente, con la saturometría, ¿sí? No nos negamos, ni muchísimo menos, a utilizar los equipos que va a tener la sala de recuperación posanestésica, que incluyen el monitor cardíaco, respiratorio y el saturómetro. Es decir, que vamos a ir a evaluar, además, en forma indirecta, el intercambio gaseoso. No solamente el patrón respiratorio, sino también el intercambio gaseoso, qué tan eficaz es para sostener la oxigenación y la ventilación. Ustedes fíjense, con tan poquita cosa, con poquitos cuidados muy puntuales, cómo ustedes se aseguran un control bien intenso del paciente. Parece que cuando uno lo dice así, dice, bueno, nada, es fijarse que respire bien y que sature bien, listo, ya está, es como mecánico. Sin embargo, con esos 3 datos, ustedes tienen asegurada gran parte de la supervivencia de los pacientes. Si además tuvieron la suerte de conocer al paciente antes, ni hablar. Conocer sus cuestiones respiratorias, o tienen buenos datos de transferencia de ese paciente, si tenía o no tenía patología respiratoria previa, con la hojita de transferencia, bueno, pues entonces, bingo, tenemos todo el control. Una vez que tenemos todo eso controlado, que nos lleva menos de un minuto en la vida real, vamos a pasar al control de la circulación. Y hay algo que yo no me canso de decir y que parece que fuera como un disco rayado, pero es un disco que está así instalado en mi cabeza, que cuando yo leo circulación, inmediatamente leo perfusión. ¿Perfusión de qué? Perfusión de órganos. ¿Para qué nos importa que la sangre circule correctamente por todo el sistema? Para que le llegue oxígeno a los tejidos y estos tejidos devuelvan sus sustancias de desecho. Esa es la función de la hemodinamia, del movimiento de fluidos a través de todos los vasos del cuerpo. Si el paciente está, como dicen a veces, que ustedes van a leer en las historias clínicas, hemodinámicamente compensado, este hemodinámicamente compensado significa que el gasto cardíaco de este paciente es eficiente.
¿Qué significa que el gasto cardíaco de este paciente es eficiente? Significa que su volumen sistólico es correcto, no le faltan líquidos, ni le sobran, que su frecuencia cardíaca está cercana a los valores de rango de normalidad, que nunca es un número, siempre es un rango, entre tanto y tanto, y que este corazón es eficiente como bomba para llevar toda esa sangre a los órganos y proveerles de oxígeno y nutrientes y que devuelvan sustancias de desecho. Esto es que un paciente esté hemodinámicamente compensado. Cuando ustedes leen eso, esto es lo que significa. Y en los papeles, ¿cómo es la historia? ¿Cómo se evalúa esto? Porque alguien puso hemodinámicamente compensado, porque alguien dijo, estaba así, que eso es lo que vamos a ir a buscar nosotros. Nosotros vamos a ir a buscar los signos de perfusión central y los signos de perfusión distal. Los signos de perfusión central van a tener que ver con el estado de conciencia, que ya lo saben evaluar y que lo vamos a repasar de vuelta ahora en la D, nuevamente, para tenerlo bien organizadito, tipo apunte. Vamos a ir a buscar el ritmo diurético de este paciente, para saber si en este momento lo que vamos a querer ver es, tal vez, si no orina en la primera hora o segunda hora de la cirugía, no nos vamos a hacer un problema grave, porque no sabemos qué déficit de líquido previo tuvo durante la cirugía, y a lo mejor nosotros le estamos poniendo suero a este paciente, y este paciente lo está guardando. Es como si ustedes hubieran hecho 2 horas de gimnasia sin tomar agua, y el primer medio litro de agua que tomen no van a salir corriendo a orinar, porque el cuerpo lo va a usar para reponer líquido. El cuerpo es sabio, siempre. Escuchen al cuerpo propio y vean y analicen el cuerpo del paciente. Si el paciente no tenía problemas del manejo de líquidos y estuvo un poco falto de volumen durante la cirugía, a veces, en las primeras 2 horas, no van a encontrar emisión de diuresis, emisión de orina. Ahora, ¿podemos esperar 4 o 5 horas? No. O sea, si va pasando el tiempo, nosotros tenemos que ser criteriosos. El paciente tiene un plan de hidratación, no tiene solución fisiológica goteando, no pueden pasar 4 horas y que no tenga una gota de orina en la vejiga, ¿sí? Independientemente que tenga puesto una sonda vesical o no. Los pacientes no suelen salir de quirófano con una sonda vesical porque no hace falta. Va a depender de la situación clínica como haya entrado a quirófano este paciente. Lo normal o lo habitual, porque la palabra normal no me gusta, es que el paciente esté lúcido y nos remita que tiene deseos de orinar, o la sensación de orinar para que nosotros lo asistamos. Eso sería lo habitual. Si esto no sucede en un lapso coherente de 4 horas, lo que vamos a tener que ver es si realmente no tiene un globo vesical, o sea, no tiene retención de orina en la vejiga, lo cual vamos a ir a palpar y también vamos a ir a percutir para ver si hay sonido mate. Si hay sonido mate, quiere decir que la vejiga está llena. Si lo palpamos, a veces el globo vesical, claro, lo palpamos a un paciente con un peso acorde. Cuando el paciente tiene una obesidad marcada, va a ser difícil palpar un globo vesical. Vamos a tocar grasita, no vamos a tocar bien la vejiga. Entonces podemos percutirla, o podemos, si estamos en una situación mucho más avanzada de cuidados, a lo mejor tenemos suerte y alguien hace una ecografía de esa vejiga y nos dice que está llena de orina, básicamente. Esos serían todos los escenarios posibles. En caso que el paciente tenga una retención urinaria con una vejiga llena, ahí sí vamos a tener que colocar una sonda vesical para descomprimirla. Ustedes me van a decir cuando hagan sus fichas farmacológicas cuál de todas las drogas, cuál de todas las familias de drogas que se les ponen a los pacientes para sostener la analgesia y la anestesia puede provocar retención urinaria y por qué. Esa pregunta queda dando vueltas como efecto secundario de una de las drogas, o de la familia de drogas, que le administramos a los pacientes habitualmente, tanto en la sala de operaciones como después. Ya les voy tirando una duda, ¿sí? Que está dentro de los cuidados de enfermería y es súper importante evaluar esto. Entonces ese sería nuestro modo de poder decir el paciente tiene una buena perfusión central. El paciente, si bien está dormido todavía, yo lo estimulo y responde, o sea que el agua al tanque llega, está lúcido, a pesar de que está dormido, ¿sí? Tiene su estado de conciencia, solamente que se tiene que desembarazar de las drogas que le pusieron en el quirófano.
Y por otro lado, tiene emisión de orina. ¿La puede evacuar o no? Esto es importante. Y si tiene una sonda vesical, porque salió del quirófano con una sonda vesical, la primera causa de anuria de estos pacientes es que se tapó la sonda o se acodó. También tenemos que considerar eso, porque esto es lo bueno de contrarrestar la información teórica con la realidad de la práctica. Primer causa de anuria, decimos en terapia intensiva, se me tapó la sonda. O la sonda está por debajo de la pierna del paciente y el paciente hace peso y la colapsa. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar si el paciente tiene una sonda vesical? Vamos a ir a buscar la emisión de orina en la primera hora, en la segunda hora, en la tercera hora, ¿sí? Los controles, en este caso, son horarios. Hasta que sale de la sala de recuperación se controla. Primero cada 15 minutos, los signos vitales, no la diuresis, obviamente, pero sí los signos vitales, la diuresis horaria. El paciente tiene sonda vesical y de golpe no tengo emisión de orina. Bueno, no puedo palpar la vejiga porque el paciente o la paciente tiene mucho tejido graso y además como yo soy principiante en esto, no tengo tanta cancha, entonces me cuesta palparla. La percuto, escucho todo lo mismo igual, porque tengo mucho tejido graso, entonces no estoy acostumbrada a percutir, son mis primeros pacientes, ¿qué hago? Lo primero que pienso es la sonda. Se tapó la sonda, ¿y ahora qué hago? Porque la sonda vesical es un compartimiento, es un dispositivo estéril. Yo no puedo infundir líquido para purgarla. Una vez que está puesta en el paciente, yo no la abro más. Donde la abro entran bacterias. Por más que esté en la sala de recuperación, ya no está en el quirófano. Esta sonda se puso en condiciones estériles en el quirófano, yo no la puedo estar toqueteando para ver qué onda. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a hacer como un pequeño ordeño. ¿Vieron cómo hacen con las tubuladuras de suero? Que eso no se hace, que al paciente le duele un montón, que las estrujan con la mano. Esto sí se puede hacer, no en la sonda, sí en la conexión a la bolsa colectora. Como si la ordeñaran un poquito. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque la vejiga es una cavidad virtual, entonces si ustedes la comprimen o no la comprimen, esta sonda no van a cambiar la presión de la vejiga, porque es una cavidad virtual, si hace un poco más de presión no pasa nada. Es como el estómago, si se llena un poquito más, a lo sumo, nos duele un poquito la panza. Pero es una cavidad virtual, tolera cambios de presión. Este es un concepto fundamental. Yo puedo ordeñar un drenaje cuando, y la sonda vesical es un drenaje, cuando lo tengo colocado en una cavidad virtual, que tolere cambios de presión. Hay situaciones en las que no puedo hacerlo. En este caso puedo. Puedo ordeñar un poco esa sonda, puedo manipularla un poco, para ver si qué pasa. Para ver si hay un coágulo, para ver si hay cristales de sedimento. A veces hay pacientes que, si estuvieron muchas horas con poco líquido, hacen una orina más sedimentada, o ya venía con sedimento urinario, ¿sí? Con cristales, con oxalatos, con lo que pueda tener dentro de una orina que no es patológica, no es absolutamente normal. Es decir, que yo puedo ver si el problema es mecánico, si hay una obstrucción de la sonda. Si no hay una obstrucción de la sonda y el paciente no está emitiendo orina, bueno, habrá que evaluar por qué. Habrá que buscar las causas. Una de las causas más importantes es el déficit de líquido. Y esto va a ir de la mano de la clase que yo les voy a armar de balance, para que ustedes tengan una idea de cómo se puede estimar históricamente si el paciente tiene un déficit de líquido. El grave problema que tenemos en el posquirúrgico inmediato, y más en la sanación que en la sala de recuperación, donde se le puede preguntar al anestesista, es que es una caja negra donde no sabemos cuánto líquido realmente le infundieron al paciente durante la cirugía, porque eso nadie nos lo dice ni lo registra. Entonces vamos a tener que darle tiempo al paciente. El paciente no tiene emisión de orina, no desesperamos, porque el paciente está lúcido, parece que tiene una perfusión central. Vamos a esperar 2 horas a ver qué pasa. A veces está indicado consultarlo con el médico y administrarle un poco más de líquido intravenoso si vemos que tiene otros signos de perfusión inadecuada. ¿Cuáles son los otros signos de perfusión inadecuada que vamos a ir a buscar? Ahora los que son más distales, no son centrales. Vamos a asegurarnos que la sala de recuperación no esté congelada, porque si la sala de recuperación está congelada, medirle la perfusión distal al paciente nos va a dar horrible, porque el paciente va a estar vasocontraído muerto de frío. Es como que a mí me pidan que en agosto salga musculosa a la vereda y después me quieran tomar la perfusión distal, y no.
No me van a encontrar el relleno capilar nunca más, me van a declarar clínicamente muerta, ¿sí? Porque voy a estar vasocontraída de frío. Entonces el paciente tiene que estar bien abrigado, de manera tal que cuando yo vaya a ver la perfusión distal no esté vasocontraído, muerto de frío, y yo no puedo evaluar el relleno capilar. Entonces, primera condición en la evaluación de la perfusión distal es la temperatura del lugar y del miembro que yo voy a evaluar, mano o pie. Porque si está frío, no puedo, tengo que calentarlo. ¿Sí? Segunda cuestión, si voy a evaluar al paciente, tengo que recordar que yo tengo al paciente acostado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a elevar la mano en la que voy a tomar el relleno capilar y la voy a poner sobre el tórax del paciente, de manera tal que yo no esté evaluando retorno venoso, sino realmente relleno capilar arterial. Porque si yo tengo la mano para abajo, o a la altura de la cama, muchas veces lo que tengo es un poco de éstasis venoso, igual que en los pies. De manera tal que tal vez tenga un relleno capilar venoso. Entonces, la mejor manera de hacerlo es con el miembro a temperatura 36 grados, por lo menos, ¿sí? No vamos a esperar tampoco un 36,7 porque es difícil de lograrlo en el posquirúrgico inmediato, pero por lo menos un 36, con un miembro que no esté vasocontraído, y a la altura del tórax. Ahí es donde Se le cortó el micrófono, profe. ¿Ahora? ¿Me Ahora escuchan sí se le ahora? escucha, profe. Sí. Eso es porque tengo el teléfono peleándome con las gatas, se los saco y lo agarro. Porque ellas no pueden estar en otro lado, tienen que estar acá. Les decía, el relleno capilar mal lo toma cualquiera. Así nomás, total, lo anoto y ya está. Pero tenemos que tener estos pasos en claro, que en cada medición que nosotros hacemos, el indicador que nosotros estamos tomando, la medición que nosotros estamos tomando, responde a la realidad del paciente. Si no, estamos haciendo un ritual, una técnica, pero no estamos haciendo un procedimiento con condiciones científicas. Y no es que los esté retando, ni mucho menos, pero he visto a grandes profesionales tomarlo así nomás en condiciones en las cuales, ¿para qué lo estás tomando? O sea, si no te está diciendo nada útil. Cuando nosotros tomamos un control de signos vitales, o tomamos una medición, o valoramos un aspecto clínico, nos tiene que dar información real, en tiempo real. Si no es así, no tiene sentido hacerlo. Si el paciente tiene 34 de temperatura, 35 de temperatura, hasta que no se caliente el relleno capilar, ni pierdan el tiempo en tomarlo, porque no sirve para nada. Vamos a tener que mirar otras cosas. Después van a mirar también la perfusión distal a nivel de los pulsos, ¿sí? Que son importantes. La simetría de estos pulsos, recuerden que los pulsos se tienen que tomar en forma simétrica y al mismo tiempo, excepto el pulso carotidio, ¿sí? Ese masaje que las dos carótidas al mismo tiempo le van a provocar bradicardia al paciente. Pero ustedes tienen que tomar los pulsos distales y centrales. Muchas veces, cuando vienen al examen final, porque esto lo leen en algún lado, que debe estar en el Brunner, yo no lo chequeé, pero me imagino que está ahí porque todo el mundo me respondía lo mismo, tomar el pulso apical. La verdad es que el pulso apical no existe como tal, no es un pulso, se oculta en todo caso el ápex del corazón. La verdad es que esto no se hace en la vida real. En la vida real los pulsos que estamos buscando son los pulsos periféricos. Arteria radial, por ejemplo, arteria pedia, arteria tibial posterior, arteria femoral, arteria axilar, humeral, la que ustedes quieran. Todos esos son considerados pulsos periféricos, ¿sí? Cuanto más cerca del corazón estén, se van centralizando los pulsos. Entonces, ustedes pueden decir que tomaron los pulsos periféricos cuando tomaron los pulsos en la muñeca, en la arteria radial o cubital, o en el pie, en la arteria pedia o en la arteria tibial posterior. ¿Sí? Si ustedes empiezan a subir, pueden tomar los pulsos humerales,
¿sí? Que todavía no son considerados centrales, o pueden tomar el pulso popliteo. Supónganse que el paciente tiene una cirugía en las piernas y no pueden tomar el pulso en la arteria pedia o en la tibial posterior, bueno, van al hueco popliteo, ubican la arteria poplitea y lo toman ahí. Después, Profe, una consulta. ¿cómo no? Decime. ¿Se toman los pulsos en todos los lugares o en uno o dos para verificar? Mira, si vos tenés una buena perfusión distal, estás segura que la central está asegurada. O sea, vos tenés buenos pulsos. Y esto es entrenamiento, es ir evaluando a los pacientes. Tómense el pulso ustedes para ver lo que es un pulso bien lleno y con un buen estado de hidratación, y después vayan a ver cuando los pacientes están medio deshidratados, cómo se siente el pulso. Si vos tenés un pulso lleno en las arterias radiales o cuitales, o en la pedia o en la tibial posterior, no necesitas ir a tomar pulsos centrales, porque si está asegurado lo periférico, lo central está bien. Y después vas teniendo tu propia coherencia con estas cosas. Decís, bueno, a ver, no lo puedo encontrar el pulso tan distal. Bueno, voy un poco más central y veo que a lo mejor tengo yo dificultades para encontrar los pulsos también, o el paciente está hipotenso. Esto es una cuestión también de criterios, y también de tiempos. Uno va evaluando esto muy rápidamente en el paciente, es una evaluación rápida, que yo la estoy haciendo exhaustiva y les voy explicando punto por punto para que ustedes después tengan todo esto en la cabeza. Pero en realidad no es que uno está debatiendo a ver qué pulso. Va, chequea la respiración, chequea la vía aérea, chequea la respiración, chequea los pulsos y los signos de perfusión. Mientras tanto le va poniendo, si quiere, también el manguito de tensión arterial, que ya vamos a hablar de eso, y lo va tomando la máquina, porque en este caso va a ser electrónico el control. Una vez que nosotros nos aseguramos los pulsos, vamos al punto siguiente, que es colocar el manguito de tensión arterial y ver qué valores tiene el paciente, considerando que el paciente está en decúbito supino, en una cama a lo sumo a 30 grados. O sea, le vamos a tomar la presión en el brazo, si es que los tiene libres los brazos. Si tuviera los brazos lesionados por alguna cuestión y no le puedo tomar la presión, lo puedo tomar en la pierna, con el mismo sistema electrónico, no hay problema, ¿sí? Siempre y cuando me asegure lo que ustedes saben desde el primer año, que es manguito de tensión arterial, tiene que cubrir 2/3 del miembro que está controlando. O sea, el tamaño del manguito tiene que cubrir 2/3 del brazo o 2/3 de la pierna, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, a lo mejor ustedes están con una persona que mide como yo, unos 50, y tienen el manguito más grande, y el manguito más grande seguramente me va a cubrir un poco más de 2/3 del brazo. Pero no sería tan grave. Grave sería que se lo pusieran a un niño. ¿Se entiende? No es que son 2/3 exclusivos y tienen que ir con la regla, pero tiene que cubrir cerca de 2/3 del brazo del paciente o de la pierna del paciente. Ahí van a evaluar la tensión arterial del paciente en relación con su tensión arterial previa, con la tensión arterial que haya tenido en su hoja quirúrgica durante toda la cirugía, que eso lo fue controlando durante toda la cirugía el anestesiólogo, ¿sí? Y con las condiciones que estamos viendo de circulación. Fíjense con todo lo que tienen que evaluar la tensión arterial. No es un dato aislado que me está diciendo la hemodinamia del paciente cómo está. Me va a decir cómo está en función del resto de las cosas que estoy viendo. Tiene el mismo valor. A eso voy. No es que yo me ato al valor de tensión arterial, que es bastante frecuente que no sea así. La gente que hace sala o que hace internación general esté muy pegada al valor de tensión arterial. Yo no digo que no es importante, es súper importante, pero hay que leerlo en el contexto del resto de las cosas que estoy viendo, si ese valor de tensión arterial impacta o no al paciente. ¿Y con qué lo voy a relacionar? Lo voy a relacionar con todo lo que vimos de la perfusión, lo voy a relacionar muy fuertemente con el pulso y el llenado capilar, porque por ahí el paciente está un poco hipotenso, pero le alcanza perfectamente para tener un buen estado de conciencia, una buena hemodinamia, tiene emisión de diuresis, tiene buen relleno capilar, tiene un buen pulso, no tiene arritmias, ¿sí? Y por ahí está todavía un poco hipotenso, fruto de las drogas y no de su hemodinamia.
Ya van a ver cuando hagan las fichas que algunas de las drogas que le dan al paciente durante la cirugía y a posteriori también producen vasodilatación. Y al producir vasodilatación, si yo agrando la manguera, por más que tenga la misma cantidad de agua, la tensión arterial va a ser menor, porque la fuerza que ejerza el agua contra las paredes de la manguera va a ser menor. Aumenté el continente, sin aumentar el contenido. Hay que repasar un poquito de estas cuestiones de adultos 1 de valoración circulatoria, pero es importante recordar esto: si yo aumento el diámetro de las venas o arterias, en este caso arterias, claramente la fuerza que va a hacer la sangre contra las paredes, que es lo que ustedes van a tomar con el tensiómetro, se va a ser leída como menor. Pero la causa es la vasodilatación y no la falta de líquido. A veces ambas, ¿sí? Esto ya lo van a volver a retomar en paciente crítico, que sea si son ambas, ¿sí? Pero en principio es esto. ¿Qué pueden hacer si el paciente está hipotenso? Van a ir a fijarse si apareció la taquicardia. ¿Se acuerdan que yo les dije que la taquicardia es el primer signo de falta de volumen?